Ya subí todos los videos que tenía represados. Listo, ahí ya quedó todo quedó ya en YouTube. Listo. Bueno, entonces, campos conservativos. Entonces, recordemos lo que significa que un campo sea conservativo. ¿Listo? Entonces, definición. Un campo F es conservativo. Conservativo. Sí existe una función o un campo escalar, pues existe un campo escalar F. Pues todo esto es en tres variables, ¿no? Estamos hablando siempre en tres variables. Entonces, un campo es conservativo si existe un campo escalar F, digamos, minúscula, tal que el campo es igual al gradiente de F. Y pues esto, recordemos, son simplemente las derivadas de F con respecto a X, de F con respecto a Y y de F con respecto a Z. ¿Bien? Son las derivadas. Entonces, eso es lo que significa que un campo sea conservativo, ¿bien? Que es el gradiente de alguien. De hecho, pues esta función F, se llama el potencial o un potencial del campo F. ¿Bien? Un potencial del campo F. Bien. Esto pues viene de electromagnetismo, ¿no? Habla del potencial del campo eléctrico y todas esas cosas, ¿no? Bueno, listo. Entonces, esto es lo que significa que un campo vectorial sea conservativo. Bien, hay unas condiciones equivalentes. Entonces, aquí un teorema, que es algo que pues ya vimos aquí, pero es bueno recordarlo. Y es el siguiente. Entonces, digamos, bueno, digamos sea F, un campo vectorial, eh, digamos, definido en R3, excepto quizás en un conjunto finito de puntos, excepto posiblemente, ¿no? Posiblemente en un conjunto finito de puntos. Bien. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes. Sobre F. ¿Listo? Sobre el campo F. Entonces, las siguientes condiciones sobre el campo F son equivalentes. Entonces, la primera, pues, es que F es conservativo, es decir, que tiene una función de potencial. Segundo, que la integral de línea, digamos, si C es una curva cerrada, entonces la integral de línea sobre C del campo es 0. Entonces la integral sobre cualquier camino cerrado
es 0. La tercera es que dadas dos curvas C1 y C2 orientadas, digamos, con mismos puntos iniciales y puntos finales, es decir, empiezan y terminan en el mismo punto, ambas. Entonces, las integrales coinciden. La integral de línea sobre C1 de f.dr es igual a la integral de línea sobre C2 de f.dr. ¿Listo? En otras palabras, pues esto significa también que la integral es independiente del camino. La integral es independiente del camino. ¿Bien? Es decir, solo importan el punto inicial y el final. ¿Bien? Y la cuarta condición es que el rotacional del campo es 0. ¿Bien? En palabras, pues que el campo es irrotacional. ¿Listo? Entonces, esas son las 4 condiciones que son equivalentes. Todas las cosas son equivalentes. La primera es que tenga un potencial, que es lo que llamamos conservativo, que las integrales sobre curvas cerradas sean siempre 0. Las integrales de línea de curvas solamente dependen del punto inicial y final, y la última condición es que el rotacional del campo es 0. ¿Bien? Estas son las 4 condiciones referentes a campos conservativos. Las 4 son equivalentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se usan estas? Pues básicamente, uno con la condición 4, la condición 4 no la usa para saber cuándo un campo es conservativo. Esa es la condición como más sencilla de verificar, que el rotacional es 0. Y si uno sabe que un campo es conservativo, entonces las integrales de línea, o sea, la condición 2 y la condición 3 le dicen a uno que las integrales de línea se pueden calcular con el potencial. ¿Bien? Esa es la idea. Veamos un ejemplo de esto. ¿Listo? Veamos un ejemplo de esto. Ya hemos hablado un poco de esto, pero quería como hacer un poco más de ejercicios, ¿no? Bueno, entonces un ejemplo de esto. Considere el campo vectorial f de x, y, z igual a y, z coseno de y, z más z, y la tercera componente y coseno de y, z. Bien. Entonces mostrar que es conservativo y hallar el potencial. ¿Listo? Y hallar el potencial. O bueno, un potencial, ¿no? Es que el potencial no es único. Hallar un potencial. Bien. Entonces, pues uno puede plantear las ecuaciones diferenciales para calcular el potencial, que es algo que hicimos un poco hace algunas clases, pero como para estar seguros de que las ecuaciones sí las voy a poder solucionar, entonces lo mejor es usar la condición 4. Bien, o sea, la condición 4 está que el rotacional es 0, le garantiza a uno que no puede encontrar
el potencial. Bien, entonces, veamos. Entonces, vamos, escribámoslo así, vamos, para mostrar que el campo es irrotacional, para mostrar que el campo es irrotacional, perdón, para mostrar que el campo es conservativo. Que el campo es conservativo. Veamos que el rotacional del campo es 0. Bien. Bien, esa es la condición 4. Entonces, si uno quiere mostrar que un campo es conservativo, una forma de hacerlo es calcular el rotacional. Entonces, veamos pues cuánto me da el rotacional. Es el rotacional. Recordemos que se define así, ¿no? IJK, dx, dy, dz, y en la última fila ponemos las componentes, las funciones, ¿no? Entonces, y, z coseno de yz y y coseno de yz. Bien. Bueno. Entonces esto me da igual a entonces, la primera componente. Entonces es la derivada de y coseno de yz con respecto a y, ¿no? Fíjense que eso es coseno de yz más y, bueno, menos de hecho, menos coseno, y seno de yz por la derivada interna que sería z, ¿no? ¿Listo? Menos, y ahora la derivada de z coseno de yz con respecto a z, ¿no? Esto me queda coseno de yz, esto menos, menos z coseno de yz por la derivada interna que es y. Bien. Entonces, pues fíjense que ahí todo se cancela, ¿no? Coseno con coseno, yz seno de yz con yz seno de yz. Ah, perdón, aquí es seno, ¿no? Porque es la derivada. Aquí, perdón, acá. Esta parte me da yz seno de yz. ¿Listo? Bueno, esto se va a ir con este. Bien, esa es la primera componente, menos j. Y entonces ahora la segunda componente, la derivada con respecto a x de y coseno de yz, eso es 0, menos la derivada con respecto a z de y, que es 0, más k por la derivada de z coseno de yz con respecto a x, 0. Momento, porque ahora esto no me dio. Momento. Lo escribí mal, ¿ok? Ah, perdón, sí, está una componente acá, es que no es más z, sino más x, ¿verdad? Sí, de hecho, pues lo había escrito mal, bueno. Acá es más x, ¿no? Bueno, aquí se me ha olvidado, hemos dicho. Corrijamos esto. A ver, va de nuevo. Entonces esto es I, J, K, D de X, D de Y, D de Z. Entonces esto es Y, esto es Z, coseno de YZ más X, y esto es Y coseno de YZ. Listo. Entonces, bueno. Entonces, ¿cómo va esto? Entonces, la primera componente es la derivada de Y coseno de YZ con respecto a Y, que ahí está, menos la derivada con respecto a z de z coseno de yz más x, que ahí está, es decir, que no afectó el cambio en nada porque esta función x, su derivada con respecto a z es 0,
En la segunda componente entonces me queda la derivada de y coseno de yz con respecto a x, eso es 0. Y menos la derivada de y con respecto a z, que también es 0. Lo que cambia es la última componente. Es decir, que la última componente entonces me da la derivada de z coseno de yz más x con respecto a x, que esto me da 1, menos la derivada de y con respecto a y, que me da 1. Listo. Bien, y esto se va con este. Y entonces al final, pues el rotacional es en efecto 0. El vector 0. Bien. Entonces eso me dice que el campo es conservativo, ¿no? F es conservativo. F es conservativo. Bien. Pero me están pidiendo más que eso. O sea, esto solamente me muestra que es conservativo, pero no me dice cuál es el potencial del campo. Entonces, para eso sí tengo que plantear las ecuaciones, ¿no? Entonces, debe existir, digamos, f, una función o un campo escalar tal que f campo, f mayúscula es f sub x, f sub y, f sub z. ¿Bien? Y eso me lo dice, pues, justamente el teorema que enunciamos al principio, ¿no? Entonces, bueno, pues, es decir, que esto me da lugar a 3 ecuaciones, ¿no? Entonces, esto me dice que la derivada con respecto a x tiene que ser y, la derivada con respecto a y tiene que ser z coseno de yz más x, y la derivada con respecto a z es y coseno de yz. Bien, entonces la idea es resolver esas ecuaciones para hallar el valor de f minúscula, ¿no? Y pues bueno, esto ya lo habíamos estudiado un poco antes, pero podemos volverlo a hacer. Entonces, básicamente lo que uno hace ahí es ir integrando una por una y sustituyendo en la siguiente. Bien. Entonces uno integra, digamos, con respecto a x y luego deriva y sustituye en la ecuación 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo explico, o sea, digamos, tomamos la primera ecuación e integramos respecto a x, ¿bien? Entonces, ¿cómo queda esto? Entonces, si yo integro y con respecto a x, fíjense que f me va a dar, entonces como y es una constante respecto a x, esto me queda xy, pero más una constante de integración. Fíjense que acá, cuando hablo de constante de integración, quiere decir que no depende de la variable con la que yo integré, o sea, x. Esa constante no depende de x, pero puede depender de las otras dos variables. Entonces, por eso la llamamos c, una constante, pero que puede depender de y de z. ¿Bien? Luego, entonces, esta función la derivamos respecto a y para sustituirlo en la segunda ecuación. Esta es la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3. Entonces derivamos con respecto a y, entonces nos queda f sub y igual a x más, y entonces esta función que depende de y y de z, pues al derivarla me da c sub y. ¿Listo? C sub y. Y esto pues lo igualamos con la ecuación 2, ¿no? La ecuación 2 me dice que esto es z coseno de yz más x, ¿no? Y esto pues es la ecuación 2. Bien, esa es la ecuación 2. Y entonces de ahí uno tiene ¿qué hay que hacer? De ahí ¿qué hay que hacer? Hay que encontrar c. Bien, hay que encontrar c. Entonces fíjense que la x del lado derecho se va a cancelar con la x del lado izquierdo. Y entonces lo que nos va a quedar es que c sub y es z coseno de yz. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues quiero hallar c, entonces integramos respecto a y. Integramos respecto
a y. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues esto nos queda si yo integro c igual, y entonces integramos esta función respecto a y. Entonces tengo que encontrar, bueno, pues puedo hacer la integral o simplemente por tanteo la puedo calcular, porque es una función que al derivarla me dé z coseno de yz, pues debe ser seno de yz. Una función que al derivarla con respecto a y, ¿no? Entonces la derivada de seno es coseno y la interna me da justamente el z, ¿no? Entonces esta es la función, pero recuerden como integré, fíjense que la función c dependía de y y de z, como integré respecto a y, me va a aparecer una constante de integración que depende de la otra variable, o sea, de z. Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Hay que hallar quién es d. Bien, tenemos que hallar d. ¿Y cómo hacemos eso? Derivando para sustituir en la ecuación 3, ¿no? Entonces, déjenme, antes de sustituir, veamos lo que llevamos hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que llevamos hasta ahora? Entonces, déjenme. Entonces, la función f es entonces xy más c, pero c ya la llamamos, es seno de yz más una función d, que depende de z. Bien. Ahora sí, entonces derivamos respecto a z. Respecto a z. Bien. Entonces, cuando derivamos respecto a z, pues esto me da f sub z igual, xy no aparece. La derivada de seno es coseno por la derivada interna que es y más d sub z. Y esto pues lo igualamos con la ecuación 3. Bien. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda y coseno de yz más d sub z igual a la ecuación 3 que es y coseno de yz. Y bueno, pues de ahí ya estamos terminando porque entonces d sub z es igual a 0. Es decir, la derivada de d con respecto a z es 0 y como d solo dependía de la constante z, de la variable z, perdón, ya no dependía de ninguna de las otras, entonces realmente d es una constante, d es constante. Y entonces ahí ya tenemos la función de potencial. Luego, el potencial es f igual a, entonces fíjense lo que ya llevábamos aquí atrás, ¿no? Esto. Entonces f es igual a xy más seno de yz más d de z, pero d era una constante, o sea, acá d. Y entonces esta es la función de potencial, ¿no? Esta es la función de potencial. Bien. Catalina, profe, me perdí en el paso siguiente de c sub y igual a z coseno de yz. Listo, entonces ahí lo que hacemos, digamos, acá, vamos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces, ahí lo que uno hace es integrar respecto a y. Es decir, uno lo que hace es calcular esto, ¿no? O sea, es como si uno dijera, bueno, pues c es igual a la integral z coseno de yz, pero con respecto a y, ¿no? Entonces, calcular esa integral. Bien. Y esa integral, pues uno puede hacer una sustitución para hacerla. Uno hace la sustitución u igual a yz y la puede calcular. Bien. O lo que yo hice fue hacerla como al tanteo, porque pues uno sabe que la integral de coseno es seno, y pues fíjense que aparece justamente el z, es la derivada interna de lo que está aquí, ¿no? Entonces por eso esa integral da seno de yz, ¿no? Que si digamos, si uno hace la sustitución, pues fíjense que la integral se va a convertir si uno hace esta sustitución, la integral que estoy calculando se convierte en, porque fíjense que du es igual a z de y, porque z es constante ahí, ¿no? Entonces esta integral se convierte en coseno de u. Entonces la integral me da seno de u, que es justamente seno de yz. ¿Bien? ¿Es claro eso?
y listo. Entonces, esto me da el valor del potencial. ¿Bien? Esto me da el valor del potencial. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Algo que decir? Bueno. Bien. Bien, veamos. Vamos a otro ejemplo. Entonces, bueno, hablemos del campo gravitacional. ¿Listo? Entonces, digamos, si una masa M en el origen en R3 ejerce una fuerza sobre, digamos, una masa M pequeña localizada en algún punto, bueno, en algún punto X, Y, Z, este vector lo vamos a llamar R. Entonces, pues, digamos, ejerce una fuerza sobre una masa M localizada en R. Digamos, con magnitud, la constante gravitacional por el producto de las masas sobre la distancia al cuadrado, que sería la norma de R al cuadrado. Digamos, esto sale de la ley de gravitación universal, ¿no? Pero bueno, digamos, no quiero entrar en esos detalles. Más bien, lo que uno a partir de esto lo que obtiene es que, digamos, definimos el campo de fuerzas, o el campo de fuerza, lo que se llama el campo gravitacional, como F igual a menos G por el producto de las masas por el radio sobre la norma de R al cuadrado. Y esto viene pues básicamente de que si uno tiene en el origen la masa M y en el otro punto la masa M pequeña, entonces la fuerza que ejerce, la fuerza gravitacional que ejerce la masa M mayúscula, la masa M minúscula, es, digamos, va en la dirección opuesta al vector posición. Fíjense que el vector posición pues es el que va de M pequeña a M grande. Este es el vector posición. Entonces la fuerza va en el sentido opuesto, o sea, los objetos se van atrayendo y la magnitud es este valor G por M sobre R, la norma de R al cuadrado. Entonces ya el signo menos viene precisamente de que es opuesta al vector posición, ¿no? Entonces es un múltiplo pero negativo del vector posición. Bien, este es el campo gravitacional. Entonces lo que me piden es mostrar que F es conservativo y hallar el potencial. ¿Listo? Bien. Bien. Entonces, pues, calculemos el rotacional de ese campo. Entonces, bueno, pues acá
fíjense que este campo es un múltiplo del vector posición, ¿no? Del campo, digamos, de la identidad. Entonces uno puede tratar de usar alguna ecuación que le pueda ayudar con eso, ¿no? Entonces, bueno, voy a escribirlo así, voy a escribir, nótese que f es igual a una función, digamos, h de x, y, z por el vector, digamos, x, y, z, ¿no? ¿Sí? O sea, f, digamos, es una función por el vector x, y, z, ¿no? ¿Y cuál es la función? Pues la función es esa constante fea que está acá, ¿no? Listo. Esta es la función h. Bien. Entonces, pues hay que, por ejemplo, una manera de calcular esto sería ver alguna de las propiedades del rotacional, ¿no? Con respecto a tener un múltiplo, el múltiplo de una función, ¿no? Entonces, dice que si yo quisiera calcular el rotacional de f, entonces, pues lo que uno puede ver es que esto es IJK d de x, d de y, d de z, y acá sería la primera componente, entonces es x por h, la segunda componente es y por h, y la tercera componente es z por h, ¿no? Bien, de h es esa constante que está ahí arriba, que por ahora la dejo h para no escribir tanto, ¿listo? Bien, y entonces, pues, ¿qué me da esto? Esto me da, entonces, la primera componente, entonces me queda, fíjense que es la derivada con respecto a y de z por h, ¿no? Pues como z no depende de y, al final esto me va a quedar solamente z por h sub y. Bien. Menos. Y ahora me queda menos la derivada eh, de y por h con respecto a z. Nuevamente, pues como y no depende de z, esto es y por h sub z. Menos j por la derivada de zh con respecto a x. Esto es z por hx. Menos la derivada de xh con respecto a z. Esto queda x por h sub z. Y la última componente más k por la derivada de x perdón, de yh con respecto a x. Esto es y por hx menos la derivada de xh con respecto a y, o sea, x por h sub y. Bien. Eso es lo que habría que, o eso es lo que me daría el rotacional, ¿no? ¿Está bien hasta acá? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, Dime. ¿podría recordarme cómo hizo para determinar F? Para La función. determinar, digamos, este f me lo dan. Este f es Sí, dado. sí, señor. Este. ¿Sí? Ujú. Entonces no sé a cuál te refieres. Ah, el de abajo, donde dice, nótese que F es igual a, Ah, ok. ujú. Esta h. Sí, señor. Entonces, sí, entonces mira, lo que pasa es que este campo vectorial, por cómo está definido, es un múltiplo de R, digamos, donde R es el vector x, y, z, ¿no? Entonces, este campo, fíjense que es una constante, o, bueno, no propiamente una constante, sino un campo escalar
que es este menos GMM sobre R cuadrado, un campo escalar, por R. ¿Sí? Entonces lo único que yo hice fue esa constante o ese campo escalar que aparece ahí, para no escribir tanto lo llamé H. Este H es simplemente la constante que aparece ahí, G, M, M sobre la norma de R al cuadrado. ¿Bien? Ese es H. Listo. Simplemente lo escribí como H para que no se me sature tanto lo que estoy haciendo. Ah, ¿Listo? listo, profe, sí, ya, claro. Gracias. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Hasta acá. ¿Algo que decir? ¿No? Bueno. Entonces veamos ahora sí, ya que calculamos el rotacional, sí, el rotacional en términos de las derivadas de H, veamos ahora sí explícitamente quién es H. Entonces fíjense que H, ahora sí, nuestra función H, ¿quién es? Entonces Hx, y, z es igual a menos G, esa G es la constante de gravitación, por M mayúscula, todas esas son constantes, sobre la norma de R al cuadrado. Fíjense que la norma de R al cuadrado pues no es otra cosa que x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Bien. Bien, entonces fíjense que, pues si yo derivo esto, pues la derivada de esto que me da, esto me da menos g por m por m. De hecho, el menos desaparece cuando derivo. Sí, porque la derivo como un cociente, ¿no? La deriva el primero que es 0, porque es una constante, menos el primero sin derivar. Entonces ese menos cancela el menos inicial por la derivada del segundo, que sería 2 veces x sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y por la simetría de la función, que yo ya sé cómo son las otras derivadas. Las otras son 2g m por y sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Y con respecto a z, pues también. También, ¿no? Entonces 2g m por z sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Y pues fíjense que cada uno de esos términos va a ser 0. ¿Por qué? Por ejemplo, este. Fíjense que ahí, pues, ¿qué me va a dar? Fíjense que tengo que ocuparme de h sub y h sub z. H sub y multiplicada por z, entonces el término me va a quedar arriba z por y menos, y y multiplicado por h sub z también me va a quedar en el numerador yz, y pues todo lo demás es igual, así que se van a anular. Bien, esto va a ser 0. Lo mismo si multiplico h sub x por z, pues va a aparecer un xz, y si multiplico h sub z por x, va a aparecer un xz y se van a anular. Y lo mismo acá. Bien, ¿es claro eso hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta, comentario, duda, algo que decir? ¿No? Bueno. Entonces ahora pues hay que hallar el potencial, ¿no? Hay que hallar el potencial. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Pues otra vez uno debería poder usar el hecho este de que uno puede sacar la constante h ahí, ¿no? O el campo escalar, pues h. Entonces, digamos, entonces ya sabemos entonces que f es conservativo. Y entonces existe f, tal que f sub x
es igual a la primera componente de f, que es h por x. X por h, f sub y es igual a y por h, y f sub z es igual a z por h, ¿no? Bien, recordemos que h es la función menos g por m sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bien. Entonces fíjense que si uno integra esto respecto a x, fíjense que pues esta función, fíjense que la derivada, o sea, la derivada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado está en el numerador, ¿no? O sea, fíjense que yo escribo explícitamente esta ecuación, pues esto es f sub x igual a menos g por m sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por x, ¿no? Esa es la... Entonces, si uno integra esto respecto a x, pues ¿quién va a ser f? Entonces, f va a ser... a ver si la podemos calcular así. A ojo, creo que va a ser como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 2, creo. No, a la... Perdón, va a ser es como... ¿Cómo que va a ser? A ver. Bueno, me toca escribirlo porque no. A ver. O sea, ¿cómo lo calculo? Entonces, a ver, esto es menos... a ver, creo que es con... Creo que me va a dar un logaritmo ahí, ¿no? Ay, es que... perdón un momento, aquí es que creo que escribí esto mal por acá. Sí, claro. Estoy medio ciego yo. Que la función h no es al cuadrado, sino es a la 3. Ay. Bueno, bueno, esto no cambia mucho las cosas, ¿no? Igual todo se hace de la misma manera. Aquí este es a la 3. Simplemente por los que lo escribí un poco, lo escribí con el exponente mal, pero bueno. Entonces aquí, pues lo único es que esto ya no está elevado a la 1, sino que está elevado a la 3 medios. Pero pues, bueno, acá las derivadas cambian un poquito, ¿no? A ver, ¿cómo quedan las derivadas? A ver, ¿cómo quedan las derivadas? Entonces esto queda menos g por m entonces me queda la derivada del numerador, que sería 3 medios x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios menos 1 medio por la derivada interna, que sería 2x, ¿no? Y todo esto sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios al cuadrado, o sea, a la 3, ¿no? Y bueno, este 2 se va con el 2. Y bueno, pues al final va a lo mismo, ¿no? O sea, aquí se simplifica, esto me queda igual a menos gravedad por m 3 x sobre, o sea que me va a quedar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 menos 1 medio, 5 medios, ¿no? Pues bueno, el caso es que pues cambia un poquito, pero el argumento sigue siendo el mismo, ¿no? Ahora aquí este menos se va por la simetría, porque todo venía con un menos, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que la derivada cambia un poquito, pero
sea, ya no me va a dar 2 veces, sino me va a dar 3 veces. Pero, pues básicamente el argumento de la simetría sigue siendo válido. Entonces, si yo multiplico una por x y multiplico la derivada con respecto a x por y, por ejemplo, pues se va a anular otra vez, ¿no? O sea, por ejemplo, zh sub y se va a anular con yh sub z, ¿no? Por el tema de la simetría. ¿Ven? Bueno, perdón, es que no se me olvidó, vi un 2 en vez de un 3, pero bueno. Listo, entonces bueno, el caso es que entonces la función h es acá a la 3 medios, ¿no? Es la diferencia. Y no es, el exponente no queda 1, sino queda es a la 3 medios. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa entonces con esto? Pues, básicamente, entonces, lo que yo tengo que integrar acá es esta función, ¿no? A la 3 medios. Entonces, ¿cuál es la integral? Entonces, la integral debe ser, entonces, es como si uno hiciera, a ver, entonces esto es menos gm por m por x sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios de x, ¿no? Y entonces, pues es como si uno hiciera aquí u igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿no? Entonces de u va a ser 2x de x. Toda la integral la estoy diciendo con respecto a x, ¿no? Entonces f es igual a menos. Y entonces, pues bueno, de u medios va a ser x de x. Entonces esto me queda menos g por m por de u medios sobre u a la 3 medios. Y entonces esta integral me queda menos 1 medio de g por m. La integral de u a la menos 3 medios es u a la menos 1 medio, ¿no? Esto queda u a la menos 1 medio sobre menos 1 medio, ¿no? Bien. Sí, no, que es la integral de u a la menos 3 medios. Le sumo 1, u a la menos 1 medio sobre menos 1 medio. Entonces este menos 1 medio se va a ir con este. Y al final me va a quedar gm por m por u a la menos 1 medio. O sea, sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 1 medio. Bueno, más y más la constante, ¿no? Más la constante que depende en principio de y y de z, ¿no? Bien, lo mismo que antes. Más la constante que depende de y y de z. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, el tema de la simetría de las variables, de hecho me va a dar que esa función que me aparece ahí es directamente el potencial, ¿sí? Pero no lo puede verificar esto. De hecho, esta constante, pues, o esta función que depende de y de z realmente es constante. No puede verificar, pues esto pasa por el tema de la simetría de las funciones, ¿no? La simetría con respecto a x y con respecto a y. Entonces, de hecho, el potencial es esta función que aparece acá. Bien. Bien, o sea, el potencial es la función que aparece acá. O sea, menos aquí, a ver. Con el menos. Faltó un menos por ahí, ¿no? ¿Qué pasó con el menos acá? A ver. F sub x. ¿Quién era f sub x? A ver. F sub x era x por h, sí.
igual a menos 3 medios al integrarlo. Faltó un menos. ¿Qué pasa con ese menos? A ver, de U. ¿Cuál? No, pues yo creo que no, yo creo que está bien. Bueno, entonces el potencial acá me dio entonces G por M sobre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a la 1 medio, más una constante C. Bien. En el libro está con un menos, pero creo que hay un error ahí. Ah, no, mentiras, no. Lo que pasa es que por notaciones, que le pone un menos a pues a la función en la notación, pero bueno. Entonces, listo. Bien, entonces este es el potencial. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno, entonces, todo esto pues se puede hacer también con campos en dos variables. Incluso ahí pues es más sencillo porque el rotacional ahí solo tiene una componente. Digamos, si F es un campo en R2, entonces pues él es conservativo. Sí, pues el rotacional es cero, pero fíjense que el rotacional de un campo en R2, pues si uno lo mira con una tercera variable igual a cero, digamos, si F tiene dos componentes, entonces, pues uno puede ver que entonces el rotacional, digamos, si lo pensamos como un campo con una componente cero en la tercera variable, pues el rotacional de F va a resultar 0, 0, 0, dp de Y menos dq de X. Bien. Sí, perdón, al revés, dq de X menos dp de Y. dq de X. Q de X menos dp de Y. Bien. Entonces, pues, que esto sea cero significa que, pues, simplemente dq de X es igual a dp de Y. Pues en dos variables, la única condición que hay que verificar para que un campo sea conservativo es que dq de X sea igual a dp de Y. Bien. Bien. Bien, bueno. Bien, veamos un ejemplo de esto. Sea sigma, una curva definida en el intervalo 1, del intervalo 1 2 a R2, donde X es a la T menos 1, Y es igual a seno de pi sobre T, y me piden calcular la integral integral sobre la curva sigma
de f.ds igual a la integral. Entonces acá voy a dar las componentes, 2x coseno de y por dx menos x cuadrado seno de y por dy. Bien, entonces, pues fíjense que si uno trata de calcular la integral directamente, pues fíjense que se va a encontrar con unas integrales ahí medio feas porque pues acá va a tener que, por ejemplo, si uno sustituye la curva, la parametrización, pues en esta parte, por ejemplo, le da coseno de e a la t menos 1, ¿no? Entonces, pues ahí como que no está tan chévere, ¿no? Bien. Entonces, bueno, el caso es que si uno trata de hacer la integral directamente, pues puede que le den cosas feas ahí. Entonces, la idea es, nuevamente, buscar un potencial para ese campo, si es que lo tiene, y calcular la integral usando el gradiente, ¿no? Usando el teorema fundamental de las integrales de línea, que también lo tuvimos hace algunas clases, ¿no? Entonces, digamos, fíjense que, pues, esta función es P, y esta de acá es Q. Entonces, pues verifiquemos la condición. Entonces, ¿quién es de Q de X? Entonces, de Q de X es menos 2x seno de Y. De Q de Y, perdón, de P de Y. De P de Y es, la derivada de coseno es menos seno. Y pues 2x, ¿no? Pues como son iguales, el campo es conservativo. Y entonces, pues uno puede calcular el potencial, ¿no? Entonces, el potencial pues se calcula de la misma manera que antes, ¿no? Entonces uno, digamos, sabe que hay un F tal que F sub X es P, F sub Y es Q. Es decir, tal que F sub X es 2x coseno de Y y F sub Y es menos 2x, perdón, menos x cuadrado. Menos x cuadrado seno de Y. Entonces, pues lo mismo de antes, ¿no? Entonces uno integra respecto a X. Integra respecto a X. Entonces esto le da que F es X cuadrado coseno de Y, ¿cierto? Luego pues derivamos respecto a Y. A X, perdón. Perdón, acá se me olvidó la constante. La constante es muy importante. Integramos, esto me da X cuadrado coseno de Y más una constante, pues que va a depender de la otra variable, que sería Y. Entonces ahora sí, derivamos. Derivar respecto a Y. Esto me queda F sub Y igual a arriba coseno de menos seno, entonces menos X cuadrado seno de Y más C de Y, y esto me va a dar menos X cuadrado seno de Y, que es pues esto de acá. Pues bueno, ahí ya estamos terminando porque entonces este se va con este y a constante C de Y pues realmente C' de Y, perdón, es 0. Entonces C es constante, o C de Y es constante. Bien. Y entonces la función de potencial pues ya la tenemos, es X cuadrado coseno de Y más C. Bien. Pues esta es la función de potencial, ¿no? Entonces, si uno quiere entonces ahora calcular la integral, pues lo que puede hacer entonces es usar el teorema fundamental de las integrales, ¿no? Que lo recuerdo aquí
rápidamente. Usamos el teorema fundamental de las integrales de línea. Las integrales de línea, ¿no? Que es, pues básicamente, me dice que si yo calculo la integral de línea de un gradiente, pues esto simplemente es el potencial evaluado en el punto final menos el potencial evaluado en el punto inicial, ¿no? Donde este señor es el punto final y este sigma de A es el punto inicial. Bien. Este es el teorema fundamental de las integrales de línea. Cuando uno tiene un potencial, cuando está calculando la integral de un gradiente, pues puede hacerlo simplemente evaluando punto inicial y punto final. Bien. Entonces, veamos cómo es esto. Entonces, ¿cómo es esto en este caso? Entonces, pues esto que me dice es que la integral sobre sigma de f punto ds. Entonces, como f es un gradiente, pues esto es igual a la integral sobre sigma del gradiente de f punto ds. Pues esto es igual entonces a f en el punto final. Fíjense que aquí tengo que mirar cuál es el punto final de la curva. Entonces, fíjense que, digamos, si t es igual a 2 en la curva original, ¿cuánto vale x? Entonces, x vale e, 2 menos 1, 1, e a la 1, y y vale seno de pi medios, o sea, 1. ¿Listo? El punto final, el punto inicial es si t es igual a 1, x es e a la 0, que es 1, y es seno de pi, que es menos 1. ¿Listo? Entonces el punto final es e,1. Aquí sería e,1 menos el punto inicial que me dio 1 menos 1, ¿no? Siempre me reviso 1 menos 1, sí. Y listo. Entonces, pues lo que me da esto es x cuadrado coseno de y, o sea, e cuadrado coseno de 1 menos x al cuadrado, o sea, 1 coseno de menos 1. ¿Listo? ¿Es claro esto hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Algo que decir? No, nada que decir. Bueno, ¿tienen de pronto preguntas sobre algo más? ¿Cómo les ha ido con el taller? Al parecer no les ha ido. Bueno. Mariana, cuéntame. Profe, es que en el punto 3, el de hallar el centroide y el área de, pues de la región, dice que tiene que ser con integrales de línea. Entonces, pues yo dije que, pues para utilizar el teorema de Green, pero no sé cómo aplicar el teorema para hallar el centroide. Espera. ¿Estamos hablando de cuál punto otra vez? El tercero. El segundo, área y centroide. Sí. El 2, ¿no? Sí, que dice considerar la región limitada o Así. acotada
por Sí, el el eje. 2. Ok. Listo, entonces que dice, considerar la región limitada o acotada por el eje X y un arco de la cicloide con ecuaciones tal, tal. Usar integrales de línea para hallar A, el área de la región, y B, el centroide. Listo, entonces, ¿cuál es tu pregunta? Pues para hallar el área tenemos o sea, la fórmula, pero para el centroide no estaba segura cuál utilizar, Ok, porque, o sea, como que tengo una idea, pero no sé si está bien. Entonces, o sea, mi idea era como el teorema de Green nos decía ujú, que o sea, tenía que ser dq sobre dx menos dp sobre dy. Entonces, q y p tiene que ser tal que me dé eso como x, y o z, dependiendo de pues la coordenada. correcto. Eso es justamente lo que Entonces, debes hacer. ok. Sí, es que tenía esa idea, pero no estaba segura si era. Sí, es eso, tal cual. Ok, Entonces ahí puedes escoger P y Q de tal manera que la integral pues, que te dé sea más fácil de calcular, digamos. ¿Sí? listo, gracias. Ok. Eh, bueno, yo creo que ya las clases del jueves y el viernes y las podemos dedicar 100% a preguntas que tengan del taller, ¿listo? Entonces, bueno, listo, pues si no es más, podemos dejar ahí por hoy, ¿listo? Creo que alguien me estaba necesitando. Bueno, listo. Entonces, nos vemos el jueves. Muchas gracias, profe. Buen día. Bueno, que estés bien.